Sí, mamá. ¿Por qué me interrogas? Me quedé en casa de un amigo. Está bien, iré. Ujú. Está bien, ya voy. Por teléfono, no. ¿Ya te vas? No quería despertarte. Por fin hoy no tuve pesadillas. ¿Pesadillas? Sueño con ese accidente todas las noches. Y me culpo por la muerte de nuestro bebé. Irina, para, no hagas eso. Bueno, tú y yo éramos jóvenes resentidos. Tenemos una segunda oportunidad. Las cosas serán diferentes. ¿Tú hablarás con Juliana? Claro que sí. Cuando vuelva no quiero hacerlo por teléfono. ¿Lo prometes? Lo prometo. Sí, entiendo. Muy bien, muy bien. Adiós. ¿Dónde está Irina? ¿Por qué le preguntas? ¿Sucede algo? Olga, no te emociones. Ella y Román resuelven algunos asuntos. Pronto estará aquí. Me pregunto, ¿qué hacen juntos tan temprano? No entiendo. Irina y Roman tuvieron algo. ¿Qué? Hace 6 años. Incluso se iban a casar. Diablos, ¿por qué no lo dijiste antes? Víctor, por favor, perdóname. Acabo de saberlo. La madre de Román me suplicó que no le dijera a nadie. Irina luchó tanto por ese trabajo. Creí que era por su padre. Lo dudo. Juliana no lo sabe. No puedes decirle. Si lo descubre, será un escándalo. Necesitamos que Juliana despida a Irina. ¿Cómo piensas lograrlo? Juliana está encantada con ella. Ludmila y yo tenemos ideas. Hola. Hola. Me reencontré con un amigo con el que estudié en la universidad. ¿Lo recuerdas? Ilya Morozov. Ah, sí. ¿Qué con él? Le predijeron que tendría un gran futuro en la cirugía. Bien, revisé su perfil y está casi vacío. Sentí curiosidad, así que busqué en internet. Resulta que le vendió el alma a Pharma. Ahora es un funcionario y no está casado. Es extraño. Bueno, investiga más sobre él. Él no es mi tipo. Me gustan otros hombres. Pienso cenar algo afuera. ¿Quieres acompañarme? Sí, te alcanzaré. No olvides tu radio. Gracias. Irina Soikina, accidente 2015. Chica embarazada perdió control de su auto. La operaron, pero no pudieron salvar a su bebé. Prometida de R. Pospelov pierde a su bebé. Entra, hijo. La comida está casi lista. No tengo hambre. ¿Sí? ¿Dónde comiste? ¿En un café? Mamá, ya no soy un niño. Te dije que no quiero comer. Detente. ¿Fuiste a su casa? Mamá. ¿Qué estás haciendo? ¿No comprendes que ella solo trae problemas? Estás a las garras de esa estafadora. ¿Qué harás si digo que yo lo inicié? ¿Sí? ¿Crees que tú lo iniciaste? Eres débil, sin voluntad. Pero Irina dijo que ese era mi bebé. ¿Por qué crees que lo dice? Yo trabajé en el Ministerio de Salud. Yo sabía todo lo que sucedía en el hospital. Tú viste el análisis. Alguien se confundió o miente. ¿No crees?
Dime, ¿quieres acabar otra vez en el fondo? ¿Cambiar tu brillante futuro por qué? ¿Cuál brillante futuro? Para Solotov solo soy un juguete. Solo por ahora. Cuando Juliana quede embarazada, todo cambiará. Solotov sueña con un heredero. ¿Y si no lo necesito? Creo que por primera vez en mi vida tengo claro qué es lo que quiero. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? Quiero que se cancele la boda. Eso no va a suceder. Tú harás exactamente lo que yo te diga. Román. Román. Estoy aquí, amor. Mujer, 30 años. Temperatura 41. Está agitada. Su pulso varía. No parece una infección. En este momento, haremos el triaje. Llegaremos pronto. Doctor, ¿Sí? ¿es muy grave? Con la inyección estará un poco mejor, pero hay que averiguar cuál es la causa de esta condición. Haremos algunas pruebas. Todo saldrá bien. Señor, usted va adelante. Atrás, por favor. Estoy aquí. Vamos. Perdió a su padre el año pasado. Todavía no lo supera. Estoy aquí, papá. No tenemos suficiente alcohol. Ella a menudo lo llama en sueños. Murió en sus brazos hace un año. La fiebre podría ser psicosomática. ¿No han pensado en ver un especialista? Sí, pero ella no quiere. Ella dice que está bien. Bueno, tal vez cambie de opinión. Eso espero. Vámonos. Sí, Hola a de todos. acuerdo. Hola, Hola. revísala. Sí, lo haré. Bien. Sí, entendido. Toma, por supuesto. Te ves muy bien hoy. Gracias. Así Las es. bodas son tan estimulantes. Lo Ah, entiendo. qué buen humor sin ninguna razón. Ujú. Preparé algunas opciones para ubicar a los invitados de Juliana. Míralas. Confío en tu juicio al respecto. No te reconozco. ¿Y la costumbre de tenerlo todo bajo tu control? No puedes evitar lo inesperado, solo actuar. Se acerca el ensayo de la boda, hay que afinar los detalles. Sí, o sea, hagámoslo mañana. Trabajo en los presupuestos. Lo que tú digas. Si necesitas algo, Sí, Llámame. cuando pueda, venga a nuestra sede. Hola, habla Olga. Irina no lleva su anillo de compromiso. Creo que tiene que ver con Román. Eso ya lo sabía. Ya preparé todo como me pidió. Mi jefe está de acuerdo. Tengo un nuevo plan, pero solo tú debes ayudarme con él. Irina no puede encontrarse con Román antes del ensayo de la boda. ¿Cómo puedo evitarlo? Miente. No lo sé, haz lo que quieras, pero no la pierdas de vista. De acuerdo, si es lo que usted quiere. Y envíame toda la información sobre el ensayo de la boda, desde la ubicación de los invitados hasta el relleno del pastel. Bien, ya se lo envío. Adiós, estaré en contacto. De momento estoy satisfecha. Cuando llegue el momento, me iré de baja por maternidad. Espero que encuentres al indicado. Puede que ya lo haya hecho. María, ¿Qué? Solo digo lo que siento. Te echo mucho de menos. lo siento, llegó tarde a una reunión. Oleg, Sí, ¿no me has perdonado? adiós. ¿Puedo entrar?
Sí. Siento venir sin avisar. Es que no tenía nadie más. Después de todo lo que tuvimos, él solo me dejó. Hoy espero que a Oleg no le importe. No, creo que no. Paso por un mal momento. Todo está arruinado. El amor, la carrera. Tengo que empezar de cero. Los romances de oficina terminan así. Dime, ¿te han engañado alguna vez? Creo que a todas las mujeres les sucede alguna vez. ¿Por qué es diferente para ellos? Juliana, creo, porque creo. Me parece que será mejor para ti que yo... Hola, Román. Señor Leonid, no lo esperaba. ¿Tú vas a alguna parte? Quería ir al cine. Ah, pensé que te aburrías. Como Juliana está en su despedida de soltera, ¿qué te parece un poco de vino y dominó? O tal vez un poco de whisky. De acuerdo. Genial. Román, siento lo de ayer. Yo fui duro. Hielo, hielo, hielo. Señor Leonid, Tu futuro con Juliana no peligra. señor Leonid, necesito hablar seriamente con usted. ¿Sí? ¿Sobre qué? El periodo de prueba terminó. Ya demostraste tu lealtad y tu profesionalidad. A partir de mañana, eres un socio de pleno derecho en nuestra firma. ¿Mm? Ah, mejor que el cine. Ya. ¿Sabes qué es lo más interesante? Hoy no puedo. Mucho trabajo. Irina, ¿me escuchas? Irina. Sí. Te decía, ¿sabes qué es lo más interesante de todo? ¿Qué? Que nosotras, como tontas, tropezamos siempre con la misma piedra. Así es. Georgie, hola. ¿Cuánto tiempo sin verte? Desde que te fuiste no has vuelto. Es un trabajo irregular, conoces el horario. ¿Descubriste algo? Hay una carpeta ahí, sobre la mesa. Gracias. A ver. Irina Soikina, nacida en 1988, fue ingresada en el hospital la noche del 1 de octubre de 2015, embarazada de 8 meses, como resultado de un accidente de tráfico inconsciente. Un compañero de clase trabaja en el hospital de Borislav.
Bueno, él revisó los archivos para recuperar el historial médico. ¿Es lo que querías? Sí, incluso más. Gracias. Pero espera, ¿aquí no está el certificado de la muerte del bebé? Es algo extraño, suele ir con la historia. ¿No lo viste? Tal vez se perdió. Tal vez. ¿No me ayudas? Bueno, muéstrame. Sí. Déjame ver qué tienes. Román. Despierta. Román. 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 Santo cielo. ¿Qué hora es? Yo iba por ti. Me quedé dormido, lo siento mucho. No te preocupes, es temprano. Tomamos un vuelo diferente. Tengo algunas cosas que hacer antes del ensayo de la boda. ¿Qué tal la despedida? Fue un gran fin de semana. Sí, ayer vi tu página. Parecía divertido. Veo que también te divertiste. ¿Hiciste lo que te pedí? ¿Tienes el traje? Sí, hice todo lo que me pediste. ¿Quién vino? Leónid, es decir, tu padre. ¿En serio? Toda la noche. Eso es genial. Creo que deberían pasar más tiempo juntos. Juliana, necesito hablar contigo. Si es por el ensayo de hoy, lo más importante es que no llegues tarde. ¿Puedes escucharme? ¿Sí? Sé honesta. ¿Realmente me amas? Román, ¿por qué lo preguntas? ¿Por qué me caso contigo entonces? Escucha. Es que últimamente me ha parecido que hay cierta tensión entre tú y yo. Sí, lo sé, hemos estado un poco tensos. Vamos, olvídalo. Ya está, relájate. Toma una aspirina y ve a reunirte con Irina. Iré más tarde, tengo otra reunión, ¿bien? Toma un baño. Y cepíllate. Irina, muchas gracias. Me ayudaste mucho. Pero no hice nada. Claro que sí. No somos amigas. Pero escuchaste mis lloriqueos. Además, me dejaste quedarme. Tal vez llegó el momento de poner fin a la guerra. Estoy de acuerdo. Gracias, Irina. Adiós. Adiós. ¿Irás al ensayo de la boda? Sí, papá, hola. ¿Cómo estás? Hija, todo está bien. Un poco adolorido, pero vivo. Ya veo. ¿Tan mal estás? Oh, no. Tamara me está ayudando mucho. ¿Quieres que vaya? Oh, bueno, ya sabes que siempre eres bienvenida, pero no creo que sea necesario. Nada ha cambiado desde tu última visita. ¿Y cómo estás, hija? Estoy bien. Estoy trabajando. Escucha, hija, suenas un poco ansiosa. ¿Sucede algo? Es que tengo que tomar una decisión importante. ¿Sobre qué? Papá, aún no puedo decírtelo. Hija, recuerda que siempre debes seguir tu corazón. ¿Y si no sé a dónde va mi corazón? No te preocupes, ya lo entenderás. Papá, gracias por tu apoyo. Besos, adiós.
Es hermoso. ¿Y Román? ¿Dónde está? No te preocupes. Román solo se retrasó un poco. Hijo, ¿por qué te haces esperar? El tráfico. Vine apenas pude. Bueno, empecemos. El señor Leonid llegará para la comida. Sí, no lo esperaremos. Irina. Llamar a los proveedores de las decoraciones. Quería saber qué colores pensamos Ya me utilizar. disculpé. El tráfico. Juliana, saldrás con tu padre a mi señal. Olga, ¿podrías sustituir al padre? Está bien. Y yo entrego a Román. No es la costumbre. Román saldrá antes y esperará al frente. A continuación harán el juramento de amor y fidelidad del uno al otro. Irina, Luego- espera. Quiero ensayar este momento. Adelante. Olga, grábanos. Sí, claro. Vamos, Román, ven aquí. Espera un momento. No estoy preparado. Entonces improvisa algo. Vamos. Me enamoré de ti a primera vista. Luego me torcí el tobillo esquiando y me llevaste en brazos hasta el chalet. En ese momento pesaba más. Sí, lo recuerdo. No fue fácil. Román, quiero que me cargues en momentos como ese. Como antes, te amo. Román, ahora es tu turno. Yo también me enamoré de ti a primera vista. Fue como un sueño. ¿Es todo? No puedo hacer esto, no sé improvisar. Los declaro unidos en matrimonio. Ya puedes besar a la novia. Lloraré el día de la boda. ¡Oh, papá! ¡Hola! Hola, ¿cómo va el ensayo? ¿Estás feliz? Ven rápido, te lo enseñaré todo. Sí, está bien. Vamos. Bueno, recién casados, por lo que veo necesitaré un sombrero de copa y un corbatín. Pero me gusta. Sí, me gusta, es bueno, de muy alto nivel. Es gracias a Irina. Irina, eres buena. Me alegro de que te hayamos elegido. Ahora traeremos el menú de degustación. Tendrás que probarlo todo y decidir. Muy ¿Puedo bien. hablar contigo un momento? Claro. Irina, lo siento, no he podido hablar con ella. Lo prometiste. No entiendes, Solotov me presiona. Sigamos adelante. Haremos la boda, tendrás tus honorarios y luego lo resolvemos. Resuélvelo sin mí. Irina, tienes que entenderlo, es mejor para todos. No has cambiado. Una taza de té, por favor. Enseguida. ¿No quieres vino? Tengo que conducir. Está bien. Podrás apreciarlo todo correctamente. Tome. Pruébenlo, por favor. ¿Puedo tener su atención? ¿Puedo hablar? Verán, Aquí tiene. Gracias. estoy muy feliz de tener un hijo como Román. Él es mi alegría. Pero ahora también estoy muy alegre porque pronto tendré una hija más. Lo siento, pero tuve una madre. Juliana, vamos. Yo no pretendía ofenderte. Lo digo porque tú y Román están hechos el uno para el otro como dos mitades. Lo siento, yo... Irina. Irina. Román, ella estará bien.
Irina. Irina. Román, ya te dije, no vayas allí. Llama a una ambulancia. Ah, sí. Voy ya. Por aquí. Oleg. ¿Dónde está? Qué bien que haces esto. Oleg, espera, podemos Sígueme. necesitar la camilla, espera. Román. Déjame en paz, ya basta, déjame. Román. Rápido, dime qué sucedió. Estábamos probando el menú Bien. y se sintió mal. Ujú. ¿Cómo fue? ¿Sucedió enseguida? Sí. No, ella bebió té. Allí, no sé, comió atún, el té. Gracias al cielo, no probé nada. Tranquila, los médicos la atenderán. Hay que llevarla al hospital enseguida. Hay que llevarla ya mismo. Ambulancia. Está en estado comatoso hace media hora. Su temperatura está bajando. Hay que hacer un análisis de fluidos de emergencia. Necesitamos saber qué sustancia ingresó al organismo. ¿Crees que es un envenenamiento químico? Es obvio que no se envenenó con el pastel de bodas. Román, ¿dónde estás? Ayúdame. ¿Crees que es mejor junto a la ventana o contra la pared? ¿Podrías dejar de pensar en tu blog? No puedo. ¿Ya viste cuántas vistas tuvo el video del ensayo? ¿Lo dices en serio? ¿Hiciste todo esto por las vistas? ¿Y qué? Solo combina lo agradable con lo útil. Es mi trabajo. ¿Agradable y útil? Una persona está en el hospital. Seguro se intoxicó, Román. A mí también me ha sucedido antes. ¿Y qué? De todas formas, Irina contrató al equipo de cocineros. ¿Cómo iba a saberlo ella? Porque es su trabajo. Ella era la responsable. Piénsalo. Podríamos haber sido tú y yo, o incluso mi padre. No tenía idea de que en realidad eras tan... ¿Tan qué? ¿La verás? Sí, me tomaré el día libre. Siento lástima por ti cuando veo cómo ella te trata. Irina me lo dijo todo. Vino a verme, llamó por teléfono, escribió. Yo lo comprobé. Alguien la bloqueó. ¿Tienes algo que confesar? Quería lo mejor para ti. Ella debe tener a alguien más. Le propusiste matrimonio y lo pensó. Cuando las personas se aman de verdad, no dudan así. No se toman tiempo para pensar, no se toman una pausa. No te metas en mi vida, ¿sí? Oleg, no es solo tu vida. Esto se trata de nosotros. Ese nosotros se acabó cuando me engañaste. Hice una estupidez. Te he pedido perdón 1.000.000 de veces. Por favor, perdóname. Te perdoné. Lo siento. Pero no podemos estar juntos, jamás.